Ya, pues. Eh, bueno, vamos a empezar con el repaso. Como les dije, ya les mandé el forms para que puedan ustedes responder. ¿Me confirman si se puede abrir? ¿No se puede abrir? El código, su código de ScienceTech, su número, su- lo mismo que les piden en las asistencias. ¿Alguien más tiene problemas con abrirlo? Claro. El código ScienceTech es, el código CT es su número con el que están en los grupos de WhatsApp. Si no pueden abrir, igual intenten marcar este, las respuestas en un cuaderno, ajá, con el más 51. Ujú. Ajá, sí, es que las preguntas están acá en el Zoom. Eh, acá voy a ir pasándola y ustedes van a ir respondiendo. Solamente, como les digo, está para que pongan las claves, para, entonces, no las digan por acá, por el chat, nadie, voy a abrir el chat, nadie me dice las claves por acá, sino que lo marcan en el form. ¿Ok? Me dicen que sí se puede abrir. Eh, espero, ya vayan poniendo su nombre, el correo, no, el código y el grupo de WhatsApp en el que están. Una vez que tengan listos sus datos, voy a darles un minuto más para que puedan ir, yo pueden ir respondiendo en realidad. Las primeras 4 preguntas que están acá pueden ir respondiendo y en un ratito les pregunto para ver si ya paso a la siguiente diapositiva. Bueno, para los que no ven las preguntas las voy a leer, ¿ok? Ya no se no pueden abrir el link, no se preocupen, igual traten de, de responder, pero no por el chat, sino en un cuaderno o algo. Por si acaso aquí está el link otra vez para que entren. Y voy a bloquear el chat para que nadie mande la respuesta por acá. Ya. Igual les voy leyendo las preguntas y luego ya les digo cuál es la respuesta correcta. La ciencia económica se preocupa fundamentalmente de A. Tener éxito en los negocios, dictar políticas del gobierno, C. Utilizar mejor los recursos de la sociedad, D. Aumentar la riqueza, E. Utilizar óptimamente el factor de dinero. La pregunta número 2 dice, economizar consiste esencialmente en decidir cómo hacer el mejor uso de los recursos limitados para satisfacer necesidades ilimitadas. B. Recursos virtualmente ilimitados para satisfacer deseos virtualmente ilimitados. C. Recursos ilimitados para satisfacer deseos virtualmente ilimitados. D. Recursos abundantes y deseos escasos. E. Bienes abundantes. El, la pregunta número 3 dice, en la concepción tradicional, a la ciencia económica se le ha denominado A, microeconomía, B, ciencia de la escasez, C, ciencia de la riqueza, D, economía política, E, política económica. Y la pregunta número 4 dice, es parte de la teoría económica que estudia cómo deben ser los hechos económicos. A, macroeconomía, B, economía positiva, C, microeconomía, D, economía normativa, E, política económica. Ok, espero que ya hayan logrado responder. Voy a pasar a la siguiente ya donde están las preguntas. Voy a leerles solamente las preguntas para... Bueno, voy a leer todo. Ya, la pregunta número 5 dice, la crisis, el desempleo y la inflación son estudiados por A, la microeconomía, B, la política económica, C, la macroeconomía, D, la economía política, E, los economistas. 6, pregunta número 6. El fin básico de la economía es A, extraer recursos naturales, B, exportar más que importar, C, satisfacer necesidades, D, incrementar la tasa de empleo, E, buscar el desarrollo social. La pregunta era el fin básico de la economía. Pregunta número 7. El problema principal de la economía
es A, la falta de oportunidades, B, el desempleo, C, la crisis económica, D, la inflación, E, la escasez. La pregunta número 8 dice, la economía deriva de dos voces. Lo vimos la primera clase. De dos voces, A, latinas, B, francesas, C, griegas, D, inglesas o E, china. Pregunta número 9. Marca como verdadero o falso según corresponde. La economía produce bienes escasos. La producción se realiza con ideas de satisfacer necesidades. Y por último, Marx es el autor de la obra El Capital. La clave A es todo es verdadero, la clave B es verdadero, falso, verdadero, la clave C es verdadero, verdadero, falso, la clave D es falso, verdadero, falso, y la E es verdadero, falso, falso. Espero que hayan podido llenar, pasamos al siguiente. Solo son 20. Y cada una vale un punto. Pregunta número 10. Voy a ver, levanto la mano un rato. Miss, se me salió la encuesta. Miss, disculpe, ¿soy yo o no se escucha nada? Sí, No me di cuenta que estaba muteada, perdón. Pensé que se me malogró el micrófono, ya estaba entrando en crisis. Ya. Les decía que lograron tomar screen. ¿Están todos en la pregunta número 10? ¿Sigo silenciada? No, ¿cómo que no? Ya, voy a retroceder otra vez, ok. Aquí está. Voy a volver a mandar el link. Les digo, este link es solamente para que marquen la clave. Las preguntas están acá en el Zoom, las he estado leyendo, eh, para- pero si no, saquen el screen y traten de tenerlo ahí a un ladito para que puedan responder en el Forms. Ok, aquí están las preguntas del 1 a la 4. El código es el código Science Tech, que es el mismo de su asistencia, su número de teléfono, más su código de país, creo.
Ok, esto es de la 1 a la 4. Toma el screen una vez más, por favor. Ahora paso a la siguiente. Estas son las preguntas de las 5 a la 9. Uy, ya. Toma el screen, por favor, o si no, a ver si lo... Ya, ahora sí, paso. No, o sea, como les digo, el forms está solamente para que marquen la clave. O sea, debe aparecerte 1 A, B, C. Acá están las preguntas. ¿Ok? Las preguntas están acá en el Zoom. Si no, alguien tome el screen y mándelo al grupo de WhatsApp. O creo que están bloqueados. ¿Están bloqueados de hablar? No, no, creo que no. Ah, no sabía. Ya chicos, no se preocupen. Si no pueden responder en el forms, traten de tenerlo a la mano. O sea, escriban sus respuestas. O si tienen un grupo aparte, mándenlo con tal de que tengan las preguntas. Pero para también que no se nos... Bueno, el tema no es muy largo, pero tampoco es la idea perder tanto tiempo en estas cosas de que no funciona el Forms. Si no pueden entrar al Forms, si se les sale, se les borran las respuestas, simplemente voy a pausar ya. Ah, quiero pausar la grabación primero. Esta es las últimas preguntas de la 16 a la 20. Pueden tomar el screen y luego yo voy a subir las respuestas al Classroom, más seguro. Los pongo en Word y ya los subo, las claves. Ok, entonces terminamos. Si lograron llenar el forms, genial. Yo luego igual lo voy a chequear. Igual ahí les salen las respuestas correctas en el forms, se supone, así lo había puesto. Ya, entonces ahora sí iniciamos con la clase de hoy. Déjenme un segundo, a ver, para poner la diapositiva. Se sale. Ya. Ahora sí, iniciamos con la clase de hoy. Luego de este pequeño repaso, voy a ver si para la otra semana se me ocurre hacer otra idea, otra forma de que funcione. Esto igual como dijo Freddy, a partir de junio van a tener ese tipo de evaluaciones más constante y ya más producido, por así decirlo. Van a haber profesores que se encarguen específicamente de ello. Pero para ver cómo vamos, me decidí hacer el repaso. Sí, en un ratito ya lo cierro. eh, Les voy a dar un poquito de chance. Sí, podría ser con Kahoot. Gracias, gracias por sus ideas. Voy a ver si logro armar uno. Ya, entonces ahora sí, iniciamos. La clase número 4 que vamos a ver hoy es el proceso económico. Eh, entonces vamos a empezar con una pequeña definición de lo que es. Nosotros, como ya hemos visto, los seres humanos necesitamos satisfacer necesidades. Y seguro deben estar aburridos de escuchar la palabra necesidad, pero la economía se trata de eso, ¿no? De cómo satisfacer las necesidades dentro de la sociedad, ¿no? Y a todas las actividades que un hombre realiza eh, para satisfacer necesidades, se le dice actividades económicas. Se les conoce como actividades económicas, ¿ok? Estas actividades económicas que realizamos las personas eh, cuentan desde que se produce un bien hasta que éste se consuma. Y a todo esto se le conoce como proceso económico, a todo en su conjunto. Y como vemos, tiene cinco etapas. Ujú. Ajá. Entonces, vamos a ver empieza con la producción, así empieza con la producción de un bien, su circulación,
la distribución de las ganancias, por así decirlo, y luego el consumo final de este bien que se produjo, y luego la inversión para volver a producir. Vamos a ver cada uno separadito para poder entenderlo mejor. Ok, entonces iniciamos con la producción. La producción es la primera fase, ¿ok? La primera fase del proceso económico. En esta fase se van a realizar una serie de actividades orientadas a crear nueva riqueza. Y esto es lo clave de la producción, crear nueva riqueza. Es decir, elaborar los bienes y servicios que una vez más satisfagan la necesidad. La producción consiste en transformar, esto también es clave, transformar las materias primas en insumos, y estos en productos terminados con ideas de superar la escasez y así satisfacer las necesidades de todas las personas, ¿no? En las sociedades actuales, las unidades de producción son en mayor medida las empresas, ¿no? Hay empresas grandes, industrias que tienen sus fábricas y producen diferentes bienes. También hay servicios que ya hemos visto que no son algo físico, ¿no? Pero claro, ahora hay empresas de todo, ¿no es cierto? Empresas de transporte, incluso los microbuses ahí o sea, casi todo es empresa, ¿no? Entonces ya, que quede claro. Producción, la primera etapa del proceso económico, crear nueva riqueza, y se trata esencialmente de transformar las materias primas en bienes o servicios. ¿Ok? Entonces pasamos a la etapa 2 del proceso económico. Una vez que ya se han producido los bienes, que ya los hemos transformado, es preciso que los coloquemos al alcance de todos, ¿no? O sea, porque si produces algo y te lo quedas, pues no vas a tener ganancia, ¿no? O sea, ¿de qué vale que Coca-Cola produzca 8.000 Coca-Colas al día y se las queda? O sea, se van a terminar pudriendo y ni siquiera más bien tiene pérdida, ¿no? O sea, esto también es algo clave dentro del proceso económico. Trata de colocarlos al alcance de todas las personas, ¿no? Que las necesiten. Y para ello se realiza un traslado. La circulación, la palabra clave aquí es traslado. Traslado de los bienes producidos. Desde los lugares de producción, ya sea fábricas o algunas empresas, talleres, hasta los mercados. Y de aquí a los consumidores. Ahora, aquí no hablamos exactamente de mercados, por así decirlo, mercado de fruta o mercado de abarrotes, no. Sino hablamos de un mercado económico. El mercado es en donde se encuentra el ofertante con el demandante. No es no es como que un sitio físico, por así decirlo. Y los mercados, aquí justo estaba, los mercados son mecanismos que permiten relacionar a los productores y los consumidores para que se puedan intercambiar los bienes. ¿Ok? Hay diferentes, ¿no? Ya no es como que algo físico, solamente ahora el internet también es un gran mercado, ¿no? O sea, bueno, seguro que también han visto tantos emprendimientos que hay incluso ahora en las redes sociales, son, por así decirlo, mercado, ¿no? O sea, creas una página en Instagram y ya puedes empezar a postear fotos y te van contactando y puedes vender, ¿no? Desde ahí tú como ofertante puedes relacionarte con el demandante y con los consumidores y puedes intercambiar ahí, ¿no? Tu bien por tu ganancia, ¿no? Entonces, circulación, acuérdense, es el traslado de los bienes hacia los mercados, ¿ok? El traslado de los bienes hacia los consumidores. Ya hemos visto, producción, el crear riqueza, el transformar. Circulación, el traslado de los bienes que son producidos. Seguimos. La tercera etapa del proceso económico es la de la distribución. ¿Ok? La de la distribución. Esta etapa del proceso económico en la cual se va a efectuar la remuneración. La remuneración a los propietarios de los factores productivos por su contribución en la creación de riqueza, es decir, en la producción, ¿no? Los factores productivos, y estos que vamos a estudiar ya la otra semana, son naturaleza, trabajo, capital, empresa y Estado. Son 5. Como les digo, la próxima semana vamos a estudiarlos a cada uno, pero cada uno tiene
ganancia específica, por así decirlo. O sea, no ganancia, una remuneración. Espero que sí se entiende el término remuneración, ¿no? Como que un pago por su contribución en la producción, en la creación de riqueza. Por así decirlo, al factor naturaleza o tierra se le da una renta, al trabajo se le da un salario, es decir, a la mano de obra se le paga un salario, al capital, por ejemplo, los préstamos, se les remunera con interés, los préstamos bancarios, ¿no? Es el ejemplo más claro. Si pides un préstamo, luego tienes que pagarle con intereses. Al factor empresa, ya que este es el mayormente que produce, tiene una ganancia, utilidades, ¿no? Literal, por los bienes o servicios que produzca. Y al Estado también se le tiene que pagar con tributos, ¿no? Sabemos de que existe el impuesto al consumidor y algunos otros tributos que existen en nuestro país, que también es un tema que vamos a ver. ¿Ok? Entonces, distribución, no se confundan con circulación, ¿ok? Porque suenan parecido circulación y distribución, pero distribución es remuneración, ¿ok? Distribución es el pago, la remuneración a los factores. ¿Ok? Acuérdense, distribución, acuérdense, no sé, de estas imágenes. Pago, ¿ok? La remuneración. Y vamos con la última etapa del proceso económico es el consumo. El consumo es lo que concierne a la utilización y el disfrute de los bienes producidos para la satisfacción de nuestras necesidades. Constituye la fase del consumo, ¿no? Debemos tener presente que el consumo de productos depende del nivel de ingresos que posee cada agente económico, que también lo hemos visto, ¿no? O sea, nosotros, el satisfacer nuestras necesidades es como que está limitado por nuestro presupuesto, ¿no? El nivel de ingresos que cada uno tiene. Porque como decíamos, tal vez quisiéramos irnos, qué sé yo, lo hablamos también en una clase, quisiéramos irnos a, no sé, a Rusia, quisiéramos irnos a España, qué sé yo, pero nuestro nivel de ingresos tal vez no lo permite. Esa es la restricción, ¿no? La restricción presupuestaria. Que en economía, si es que los que van a estudiar economía, es literalmente una función, literal, o sea, una recta, literal. En el plano XY, ahí graficas tu recta de presupuesto. Si queda tiempo, les explico un poquito más. A ver, entonces, el consumo, para que no se conforme, volvamos, consumo, es ya la utilización y disfrute. Esto es lo clave. Utilización y disfrute de los bienes. Ya es cuando ya lo tienes, o sea, ya compraste, ya es tuyo. El bien y servicio es tuyo. ¿Ok? Utilización y disfrute de lo que ha sido producido, que hemos visto, ¿no? Se produce algo, termina con el consumo de ese algo. ¿Ok? Utilización, disfrute, satisfacción. Ujú. Aquí acaba como que el proceso de ese bien, pero la última, luego de que ya se ha consumido, está lo de inversión. La inversión consiste en utilizar el ahorro en una nueva producción o dedicarlo a financiar un nuevo proceso productivo. Es decir, como vimos, el proceso económico es como que no tiene fin, ¿no? O sea, empieza en producción, circulación, distribución, consumo, inversión y vuelve a producción, porque siempre se está produciendo. Todo esto ocurre técnicamente en simultáneo, en todas partes del mundo, ¿no? Es como que no para, no para. Entonces, necesitas un capital para poder producir, ¿no? No podemos producir de la nada. Entonces, por eso es que una vez que ya han tenido sus ganancias, el ahorro e inversión muchas veces es sinónimo, ¿ok? El ahorro casi siempre se convierte en inversión. Ujú. Dedicarlo a financiar un nuevo proceso productivo, ya que con este ahorro, con tu ganancia, puedes adquirir bienes de capital, como nuevas máquinas, tal vez. Yo tengo un conocido que tiene una empresa de, ¿cómo se llama? De hacer salsas, mayonesa, eso, ¿no? Pero es una empresa pequeña y tiene pocas máquinas, ¿no? Entonces la ganancia, el ahorro, ¿no? Porque van haciendo pedidos y todo,
y con el ahorro, al final de un año logran comprarse otra máquina. No, tiene que seguir invirtiendo para poder producir más y ganar más, ¿no? Entonces, el ahorro se convierte en inversión, inversión en compra de bienes de capital, ¿no? Como máquinas o herramientas o otras cosas, ¿no? La inversión es la que permite una mayor producción y en consecuencia más trabajo, ¿no? Porque una vez que hay mayor producción, como les enseñé en su momento, el proceso sigue, el proceso infinito sigue, y sigue, y sigue, y sigue. ¿Ok? Entonces, esas son las 5 etapas del proceso económico. ¿Ok? Inicia producción, circulación, distribución, acuérdense, pago, remuneración, el consumo, la inversión y regresa. Ahora vamos a ver los sectores productivos. ¿Ok? Sectores productivos. A ver. Ahora vamos a seguir con el sector primario. ¿Ok? Son 3 sectores productivos, aunque ahora se dice que son 5, al final vamos a ver un video sobre ello, pero los dos últimos en realidad se pueden derivar o incluir dentro del sector terciario. Básicamente y tradicionalmente son 3. ¿Ok? Sectores productivos y sector primario. Son aquellas actividades cuya producción se obtiene de forma directa, ¿ya? De forma directa del factor productivo, ya sea del factor productivo naturaleza, ¿ok? Factor productivo naturaleza. Extrayendo, la forma más común, extrayendo. Extrayendo los recursos o las materias primas que se encuentran en ella. Aquí hay varios ejemplos. Por ejemplo, la agricultura extrae, o sea, extrae lo que hay en la tierra, ¿no? Ya sea distintos productos agrícolas, ¿no? Como la papa, camote, yuca, no todo lo que se produce también en nuestro país. Otro ejemplo y más claro, la pesca, ¿no? Literalmente extraes a los peces, o sea, no es como que tú los haces, no, tú no creas peces, los peces están ahí, ¿no? Son aquellas actividades cuya producción se obtienen de forma directa, ¿no? Ni siquiera recordaba haber puesto este meme aquí. Bueno, el sector primario es base, es como se encuentra más en economías débiles o subdesarrolladas. Y vemos que Latinoamérica, en su mayoría, ex- este, la mayor parte de su economía está basada en el sector primario, ya sea extracción de minerales, básicamente, ¿no? Especialmente del cobre. El Perú depende de la extracción y la exportación de cobre a China, ¿no? Técnicamente, la mayor parte, aunque ahora están habiendo más exportaciones de productos agrícolas, también en los últimos años se ha estado batiendo récord en ello, como el arándano, por ejemplo, también el espárrago y algunos otros este, productos que se exportan, ¿no? Pero igual, así sea agricultura o sea minería, seguimos estando en el sector primario, si nos damos cuenta, ¿no? Esto tiene una explicación histórica, ¿no? Y es interesante, les comento un poco, porque justo hace unas semanas mandaron a leer sobre cuándo fue que la economía de Latinoamérica como que se estanca, ¿no? ¿Por qué Norteamérica, su economía sigue creciendo y la de Latinoamérica no? Esto se debe a que al inicio, cuando las colonias se independizan, se vuelven repúblicas, ellos estaban muy cómodos con el hecho de exportar, ¿no? Materia prima, ya que por lo menos las colonias de España exportaban mucho minerales, ¿no? O sea, desde la colonia se exportaban minerales. En Potosí, por ejemplo, o sea, y estábamos ya acostumbrados a eso, daba ganancias, entonces no, de cierta forma no se quiso cambiar y nos acostumbramos a ello, ¿no? Entonces, eh, cuando fue el momento en el que debíamos industrializarnos, donde bueno, los países del norte, por así decirlo, ya sea Norteamérica o países europeos, donde se industrializaron, o sea, sabemos, revolución industrial y todo, Latinoamérica no lo hizo, no fueron pocos países.
que tuvieron el intento de industrializarse, como son Argentina, México y Brasil, pero tampoco es que lo hayan logrado así completamente, ¿no? Este, pero había un autor que decía de que el fallo, el por qué no nos desarrollamos, es por culpa de la política que se opuso a esa modernización, que no permitió que se industrializara, ¿no? Porque ya tenían ganancias con esto y no querían cambiarlo, ¿no? Entonces, hasta que esto no cambie, lamentablemente seguiremos siendo sector primario, ¿no? Y bueno, aquí. Ahora, pasemos al segundo, sector secundario. Este sector se encarga de elaborar materia prima e insumos o bienes terminados, ya bienes finales. Las actividades en este sector son más complejas, ya no se trata solamente de extraer algo de la naturaleza, ¿no? Sino que se necesitan más trabajadores y profesionales con ciertas capacidades que estén especializados, ¿no? Demanda el empleo de grandes inversiones también, como maquinaria pesada, infraestructura, eh, y los países que realizan esta actividad son los desarrollados e industrializados, ¿no? No es que en nuestro país no exista la construcción o la textilería, ¿no? También hay, pero no es como que lo que sostiene la economía, ¿no? No es la textilería lo que sostiene la economía peruana. Eh, entonces, vemos que el sector secundario es más el ya elaborar, o sea, aquí como que el hombre ya como que, como dice acá, se necesita trabajo, ¿no? Trabajadores profesionales que sepan lo que hacen. Que por ejemplo pueden hacer ropa, no todos podemos crear ropa, o sea, bueno, yo no soy capaz de tal vez crear, o sea, tal vez hacer un polo o cortar un polo y decir que es un vestido o algo así, ya, pero el confeccionar necesita, ¿no? O sea, de trabajadores profesionales especializados en hacer ello, ¿no? Y no solo en el hecho de la ropa, ¿no? También por ejemplo, en la empresa de quienes comentaba necesitas conocimientos de qué cosa mezclar para hacer mayonesa, ¿no? Y más aún cuando es a gran cantidad, o sea, por ejemplo, en toneladas, te equivocas en un número, te equivocas en una cosa y se te malogró todo. Literal, se te malogró toda la mayonesa ya y peor que es comida, no lo puedes como que arreglar, ¿no? O sea, se pudrió y literalmente se pudrió y es una gran pérdida, ¿no? Entonces, el sector secundario demanda más, ¿no? Porque elabora eh, insumos o bienes terminados, ¿no? Y bueno, ya, ejemplos, la textilería, como les decía, o la construcción. La construcción es muy importante eh, para la economía también de un país y en especial del nuestro porque da mucho trabajo, ¿no? O sea, literalmente puedes contratar a muchas personas, ¿no? Por eso las obras grandes, ¿no? Pueden ayudar a dar trabajo, ¿no? Y es algo que se necesita hoy en día, ¿no? Pero el Estado es el que tiene que invertir, ¿no? En hacer obras y en hacer política que fomente esto, ¿no? Tal vez a las empresas para que puedan dar trabajo. Bueno, pasamos al sector terciario, ¿ok? Espero que se haya quedado claro. Sector terciario. Este se encarga de la prestación de servicios, que ya vimos qué significa servicios, ¿no? Para que los consumidores puedan satisfacer sus necesidades, ¿no? Por ejemplo, si deseamos vender o comprar, mejor dicho, un televisor que ha sido producido en Japón, necesitamos la ayuda de un medio de transporte que pueda traer ese televisor de Japón, ¿no? O sea, no lo podemos transportar. Es decir, que facilite el traslado del producto de las fábricas a los mercados. A esta actividad en donde no se crean bienes, porque aquí no creas un bien, no es como que tú creas un polvo o algo así, no, sino que se prestan servicios. A esto se le denomina el sector terciario, ¿no? Otros ejemplos son el comercio y las actividades profesionales. Por ejemplo, el que un abogado literalmente te da un servicio, ¿no? O sea, si necesitas defensa o asesoría legal
contratas a un abogado, literalmente, gracias por tu servicio, ¿no? O sea, literalmente te ofrece un servicio, por ejemplo, el abogado, ¿no? Y así los distintos profesionales. No, no es como que te dan algo físico, sino es como vimos algo intangible, que es la definición de servicio que vimos la semana pasada, ¿no? Entonces, el sector terciario son los que se encargan de producir, bueno, prestar servicios, ¿no? Eh, y ejemplos, el transporte, ejemplos, el comercio, ejemplos, actividades profesionales, que pueden haber la mayor cantidad de actividades profesionales que se pueden imaginar. ¿Ok? Entonces, ya hemos visto, acuérdense, hemos visto el proceso económico, no es más, acá está, proceso económico. Inicia con la producción, circulación es el transporte a los mercados, distribución es el pago a los factores de producción, el consumo es el disfrute o la satisfacción de lo que se ha producido y la inversión es eh, como que reinviertes tu ahorro en poder comprar bienes de capital para seguir produciendo, ¿no? Y que siga ahí nunca se acabe este ciclo, este proceso económico. Y una vez más, sectores productivos, sector primario, simplemente extraer de forma directa lo que nos da el factor productivo de naturaleza. Sector secundario es más complejo, o sea, necesita trabajo, necesita mano de obra en el hecho de trabajadores especializados, ¿no? Y por último, el sector terciario que ofrecen servicios. ¿Ok? Servicios, netamente servicios. Nada físico, no te produce un bien, sino solo un servicio. Entonces vamos a ir con las preguntas, que son varias, creo que son como 20 preguntas para que quede bien claro este tema, para que la otra semana podamos iniciar con factores de producción. ¿Ok? Un ratito antes de iniciar con esto voy a cerrar el Forms una vez. Déjenme un ratito. Ya, ok. Bueno, si han respondido bastantes, me alegra. Vamos a ir, como les dije, con las claves. Bueno, las preguntas del tema que hemos visto hoy. Y luego, a lo mejor, podemos conversar un poquito más de lo que hemos hablado hoy. ¿Ok? Esto de acá sí lo pueden mandar por el chat. Ya no les voy a mandar otro forms o algo así. Pueden responder por acá por el chat. ¿Ok? Por acá por el chat simplemente mandan la respuesta. Leo la pregunta, ¿ok? 1. Todas las actividades que realizan los hombres para satisfacer sus necesidades reciben el nombre de E. Exacto. ¿No? ¿Cómo? No, no, no. Ah, ok. Déjenme chequear que me hicieron poner en duda, pues yo había puesto actividades económicas. El proceso productivo, el proceso de producción es lo que hemos visto, ¿no? Sí. Todas las actividades que realizan los hombres para satisfacer sus necesidades. A las actividades económicas que realizan los hombres se le denomina proceso económico. No, está bien, está bien. Es la E. Es la E. Proceso económico. Es que quede claro. Todas las actividades que realizan los hombres para satisfacer su necesidad desde que se produce un bien hasta que se consuma se le denomina proceso económico. Proceso económico. ¿Ok? La 2. En la se realiza la asignación que le corresponde a cada uno de los factores que intervienen en la producción.
Ajá, exacto, la B. B, distribución. 3. La se relaciona con consumo. Sí, sí, D. D. Bueno, espero que todos hayan conseguido. Es D. Vi un D. La 3 es D, ¿ok? Satisfacción de necesidades. La D, ¿ok? D, D. El consumo, cuando tú consumes ya, ya tu necesidad está satisfecha, ¿ok? La 3 es la D. Ahí. ¿Sí queda claro? No es la B, porque la remuneración económica es distribución, ¿ok? Creo que estoy bien. La 4, ok, pasamos a la 4. Sí quedó claro, espero que quedó claro. La satisfacción de necesidades del consumo, ok. Ya, la 4. La 4, sí, está muy bien, es la A. La 4 es la A. La interrelación entre vendedores y compradores da origen al mercado. Esto corresponde a la etapa de circulación. Ajá. Sí, eso lo vimos, lo repetí. 5. La consiste en utilizar el en una nueva producción. B. Sí, exacto. La inversión consiste en utilizar el ahorro en una nueva producción. Pasamos. Muy bien. Ya. 6. Las fases del proceso económico son... ¿Cuántos son? Sí, son 5. Muy bien, son 5. Históricamente, la primera fase del proceso económico se relaciona con E, la producción. El proceso económico inicia cuando se produce, ¿no? Aunque por ahí leí que también dijeron que puede ser que inicie con la inversión, pero en este caso no, porque de la manera que lo hemos visto, lo que sería una reinversión, ¿no? Inicia con la producción. 8. Según la teoría económica, el ahorro y la inversión presentan una relación directa. Ajá. Mientras más ahorro tienes, más inviertes, ¿no? 9. Si se incrementan los niveles de inversión en una economía, entonces, ¿qué pasa? La E, exacto. Se reduce el desempleo, ¿no? Porque se genera más trabajo. Ujú. La 10. Etapa del proceso económico que consiste en la combinación de los factores productivos con el fin de obtener bienes y servicios. Muy bien, exacto. La 11. La finalidad del proceso económico consiste en C. Sí, muy bien, C. En satisfacer las necesidades. 12. ¿Qué etapa del proceso económico media entre la distribución y la inversión? A ver, a ver. Sí, es el consumo, el consumo. Muy bien. 13. El sector productivo terciario está asociado a... Exacto, muy bien. Brindar servicios. 14. Los colegios, las academias preuniversitarias, los institutos y las universidades pertenecen al sector productivo. Ujú. Terciario, porque lo que ofrecen es un servicio, ¿no? La educación. 15. La es propia del sector primario, mientras la lo es del sector secundario. 15 es la E. A ver, veo muchas respuestas diferentes, pero es la E. ¿Ok? La extracción es propia del sector primario, como vimos, se extrae ya sea minerales, se extrae peces, se extrae productos agrícolas, mientras la transformación, el transformar, la creación de bienes es del sector secundario. ¿Ok? Es la E. 16. ¿Quieres salir ya? Espera un momento. Ya, 16.
La producción de bienes se obtiene directamente en la naturaleza en el sector primario. Sí, muy bien, ya 17. Las actividades económicas globales que realizan los países se dividen en segmentos que se denominan sectores productivos. Respondo esto, ¿no? Sectores productivos. Ya, 18. Forma parte del sector secundario. Ujú. La textilería, ¿no? Aquí la agricultura es primario, el comercio es terciario, el turismo también sería terciario y la pesca sería primario. 19. Es el sector encargado de transformar la materia prima en bienes terminados. B. Muy bien, sector secundario. La pregunta número 20. Un taxista pertenece al sector productivo terciario. Muy bien, sí, sí. Como le dije, tenemos 80.000 preguntas el día de hoy. Volvemos. 1. Respecto al proceso económico, busque e indique lo correcto. A ver, ¿cuál es correcta? Ujú, La E. La E. Es un conjunto de actividades humanas con el fin de satisfacer necesidades. Eso es el proceso económico. ¿Ok? Entonces, no es parte del proceso económico, la C. Recesión es parte, por así decirlo, del ciclo económico, que es otra cosa. Ya, 3. La es el conjunto de operaciones para hacer útiles los recursos naturales, mientras que la espacio consiste en el transporte de los bienes. La 3 es la... creo que ajá, está bien, la C. La C. La 4. La es la asignación de lo que le corresponde a cada uno de los factores que intervienen en la producción y el espacio es la utilización de los bienes y servicios para satisfacer necesidades. Es la D, es la D, es la D. Es la distribución, ajá, es el pago, como dijimos, y el es ya el consumo. Ajá. La 5, la 5. El fin de la economía es la satisfacción de las necesidades. ¿En qué etapa del proceso económico se cumple este acto? Muy bien, quede claro. La satisfacción es en el consumo. 6. No es una fase del proceso económico. Exacto. La C. El trabajo es un factor productivo. 7. Es el conjunto de operaciones que son necesarias para generar bienes y servicios. La B. Ajá. Muy bien. La 8. Consiste en el transporte de los bienes producidos de un lugar a otro. La C, no se olviden, no se confundan. El transporte es circulación. Transporte es circulación, ok. El llevar de los productores a los consumidores, circulación. Ok. Seguimos. Ay, ojalá que sí se vea. Voy a leer la pregunta número 9 es la asignación de la riqueza que le corresponde a cada uno de los factores que intervienen en la producción. A ver, veo dos respuestas. D. Ajá, distribución. Distribución es el pago. El pago, ¿ok? Es la asignación de riqueza, la remuneración, el pago. Ok, no se confundan aquí. Distribución es el pago. La 10. Son una serie de hechos económicos que constituyen la actividad económica. Ujú, la C. 11. Marca el nombre de una empresa privada de capital mayormente externo que opera en el sector productivo terciario del país. A ver, a ver. La E. Ok, veo varias respuestas. Movistar, porque Movistar no te ofrece, por así decirlo,
algo físico, te ofrece una red, te ofrece el servicio de telecomunicaciones, el servicio de TV, el servicio de cable, el servicio de teléfono. No, es un servicio. Más allá de los comentarios que podamos hacer de Movistar. Pregunta número 13, ¿ok? La industria automotriz se encuentra en el sector, en el sector secundario. A ver, pero podemos debatirlo, ¿ok? En el sector secundario, porque el servicio, la industria automotriz es la que produce autos, ¿ok? No es el transporte, sino la que produce autos. Entonces, eso no lo saca directamente de la naturaleza, sino que ya el hombre mismo lo produce, ¿no? Y es lo que hemos visto que es el sector secundario que necesita mano de obra calificada para que puedan hacer algo, ¿no? Entonces, ahí la industria automotriz entra dentro del sector secundario. La 14, una academia preuniversitaria se encuentra en el sector A. Ajá, muy bien, muy bien. La 15, la minería pertenece al sector 15, la minería C. C es primario, porque literalmente lo extraen. O sea, el primario es el que extrae de la naturaleza. Es algo que simplemente lo saca de la naturaleza, literal. Como la pesca, como la agricultura y como la minería. Porque el hombre no produce, por así decirlo, el oro ya está ahí. El hombre solamente lo extrae de la naturaleza. La 16 dice, etapa del proceso económico en donde se trasladan los bienes. Muy bien, que esto quede bien claro. Sí. 17, una vez más, para que no se les olvide cuántas son las etapas del proceso económico. D, muy bien. 18. El reparto de la riqueza hacia los factores de la producción se establece en la etapa del proceso económico denominado. Sí, muy bien, distribución, el pago. 19, y ya para ir terminando. A ver. Los fertilizantes se ubican en el sector productivo como. A ver. Veo varias respuestas diferentes. Es la D, es un insumo del sector primario porque los insumos son los que, como por así decirlo, ayudan a que se produzca otra cosa, ¿no? Entonces los insumos, el fertilizante, de cierta manera ayuda a que se pueda cosechar mejor, ¿no? En lo que es la agricultura, que como hemos visto la agricultura es del sector primario, ¿no? Ajá, exacto. Y por último, la producción como uno de los factores económicos consiste en. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, esas han sido las preguntas por hoy. Vamos a ver un videito antes de que les mande el link de. Déjame abrirlo un toque. Ya, creo. Los sectores económicos de la. Ya, voy a compartir, ¿ok? Ay, ok, ya. Vamos a ver los 5 sectores económicos. Pero como les dije, o sea, nosotros hemos estudiado 3, pero ahora más se les conoce como 5. Igual van a ver que los últimos 2 como que medio se incluyen en el tercero. Es un video cortito de 2 minutos. Voy a subirlo. Ya, ok. Economía.
Los sectores económicos o sectores de producción son divisiones de las actividades económicas agrupados de acuerdo a características comunes. Son conocidos como sectores económicos, sectores productivos, sectores de producción o simplemente sectores de la economía. Los sectores económicos facilitan el análisis y estudio de la producción económica, pues permiten clasificar actividades económicas similares que compiten o se complementan entre sí. Los sectores económicos también son útiles para las cuentas nacionales, y son usados por las instituciones nacionales de estadística en sus informes sobre la producción económica, PIB, crecimientos sectoriales, pago de impuestos, creación de empleo, etc. Sector primario. Envuelve labores o actividades enfocadas en la extracción de recursos provenientes del medio natural. Incluye actividades agrícolas, mineras, ganadería, pesca, silvicultura y caza. Los productos del sector primario son usualmente usados como factores de producción en procesos industriales, pero también pueden ser bienes finales para los consumidores. Sector secundario. Incluyen a empresas y trabajos que transforman materias primas en productos terminados, agregando valor. De él hace parte el sector industrial, tanto la industria ligera como la pesada. Algunos productos del sector secundario son calzado, electrónica, muebles, productos de aseo y belleza, plásticos, alimentos procesados, ropa, automóviles, etc. Sector terciario. Este sector engloba la prestación de servicios o las consideradas partes blandas de la economía o bienes intangibles. Pueden ser servicios privados o públicos como educación, salud, banca, transporte, comunicaciones, entretenimiento, comercio, servicios legales, etc. Es el sector que más personas emplea, en especial en los países más desarrollados. Sector cuaternario. Este sector es una subdivisión del sector terciario, enfocado en labores intelectuales o la economía del conocimiento y no labores repetitivas. Algunos servicios de este sector son la investigación y desarrollo, tecnologías de la información, consultorías, planificación financiera, etc. Sector quinario. Este sector es otra subdivisión del sector terciario del que hacen parte actividades de creación, reordenación e interpretación de ideas y proyectos. Incluye el uso de datos y nuevas tecnologías para tomar decisiones. Se enfoca en la toma de decisiones. Algunos ejemplos son altos oficiales del gobierno, directivos de compañías, directivos de ONG y líderes tecnológicos. Para más información visita actividadeseconómicas.org. Bien, chicos, les voy a pasar el link para que pongan su asistencia, ¿ok? Denme un segundo. Por favor, llenen su... Ay, perdón, lo mandé a una persona. Ya. Por favor, llenen su asistencia y este link.